Bienvenidos al episodio 35 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es la hermana Michelle Lallier y hoy soy su anfitriona. Este episodio es la segunda conversación sobre el valor de la conversión, un llamado a volverse continuamente hacia Dios y al prójimo, lo que se vive en la familia franciscana. Tenemos la bendición de tener con nosotros a la hermana Janice Wickman, una hermana franciscana de Little Falls, quien expone este valor especialmente en relación con la misión. Es una bendición poder compartir este tiempo juntas. Espero con ansias nuestra conversación. Bienvenida, hermana Janice. Gracias. Nuestros caminos se han cruzado muchas veces y siempre ha sido bueno. Lo es, sí, gracias a Dios. Bueno, Janice, eres la mayor de 11 hermanos y creciste en una granja cerca de Santa Rosa, Minnesota. Estudiaste para ser profesora de secundaria de matemáticas y negocios y enseñaste esto durante 6 años en la secundaria San Francisco en nuestra casa madre en Little Falls y luego en el colegio Shanley en Dakota del Norte. Luego te atrajo la vida misionera. Estudiaste español en 1980 en Cochabamba, Bolivia, y al año siguiente fuiste a San Félix, Venezuela, donde 2 de nuestras hermanas estaban en el ministerio. Desde entonces hasta el presente, excepto quizá por 1 año y medio en el Pozo de Clara, has estado involucrada en el ministerio con las comunidades hispanas. Si bien actualmente te estoy entrevistando durante una visita a Minnesota, actualmente vives y prestas servicio en nuestra misión en San Rafael, México. Janice, he visto tu corazón y tu acompañamiento a personas y familias en los márgenes de la sociedad. He sido testigo de tu habilidad para unir a las personas con un propósito compartido para alentar el liderazgo y fomentar entornos para el aprendizaje. Tú encarnas este valor de conversión continua que estamos explorando hoy. Gracias por tu testimonio de vida. Comencemos. Entonces, Janice, en la rama de la tercera orden regular de la familia franciscana, nuestra regla y forma de vida habla de conversión, como señalé, el volverse a Dios y volverse al prójimo. Bueno, ¿qué significa para ti la conversión? ¿Y cómo has crecido en ella a lo largo de los años? La conversión es uno de esos valores y pilares de nuestra tercera orden, como lo dices. Es uno de los valores que me ha tocado mucho. Para mí significa estar siempre abiertos a ver las cosas de una manera diferente. Tal vez a ver las cosas a través de los ojos de Dios, a través de las escrituras, o ver las cosas a través de los ojos de otra persona, uno de mis hermanos o hermanas o vecinos, y estar abierta a eso y estar dispuesta a hacer un cambio en mi vida si eso es lo que se requiere. Y esto significa para mí el estar reflexionando regularmente sobre mi vida para ver hacia dónde voy, parar y decir, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué está pasando aquí? Y ha significado para mí compartir eso cuando puedo con alguien más, con un director espiritual que pueda retarme o invitarme a ir más allá o lo que sea, pero ha sido una parte continua de mi viaje que ha sido muy, muy importante. Estaba pensando incluso antes de venir aquí a Minnesota en unir algunos extremos e íbamos a comenzar algunas clases de catequesis en donde estoy trabajando. Detengámonos un momento. Hablas de la catequesis. ¿Qué significa esto para quienes no estén familiarizados con este término? Bueno, es enseñar a los niños o adultos las bases de lo que creemos como católicos y ayudarles a empezar a saber lo que es tener una relación con Jesús, con Dios. Y entonces estaba preparando personas para liderar esas reflexiones con los niños y luego volvió el COVID. Entonces decidimos que no deberíamos reunir a los niños. Sería mejor que los padres lo hicieran en sus casas. Así que preparé unas pequeñas guías para que las usaran con los libros y comencé a reunirme con los padres, con las mamás, y eso iba bien. Y llamé a una señora y le dije, ¿cuándo podría reunirme contigo para hablar de esto? Y ella dijo, ven después de las 6 de la noche. Dije, está bien, lo haré. Y fui a su casa y ella no estaba ahí. Y luego la llamé de nuevo y escuché este pequeño clic. Estábamos desconectadas. Había otra señora, también fui a su casa y ella estaba ahí, pero estaba ocupada y no podía hablar con ella. Le pregunté cuándo podría volver. Ah, mañana.
mañana a las 11. Y cuando llegué, ella no estaba allí. Así que estaba frustrada, dije, ¿qué está pasando? Y entonces me di cuenta, decían no y yo necesitaba entender. Decían que sí, pero con los pies decían que no. Y pensé en eso un rato y me dije, yo lo he hecho. Ya sabes, digo sí y no estoy segura de querer hacerlo. Y a veces no estoy clara en mi sí y en mi no. Y estaba pensando, tengo que ser consciente de eso. Eso no es tan fácil para la persona a la que estoy invitando. ¿Cómo puedo saber dónde poner los pies si no lo tengo claro? Entonces para mí, ese fue un llamado a la conversión. Fue una llamada para ver algo diferente que yo no estaba mirando. Pero también dejar que la gente diga que no y yo poder recibirlo. Sí, eso es un aprendizaje. Supongo que aprendiste eso en otros contextos, pero este era un tiempo nuevo, un contexto nuevo, y tenemos que aprenderlo de nuevo. Sí, Sí, lo sé. Y parte de la belleza de esto es tu capacidad de dar un paso atrás. Y en lugar de quedarte en pura frustración o juicio, retrocedes y dices, bueno, ¿de qué se trata esto? Y una vez que puedes interpretarlo, entonces no es tan frustrante ni produce ansiedad, porque sigues intentándolo y no funciona. Entonces, ¿cuándo y cómo puedes hacerlo? Y te esfuerzas más. sí, y cuando pude dar un paso atrás y escucharlo, todavía fue un poco frustrante, pero pueden decir que no. Ellas tienen derecho a decir que no. Más tarde volveré y las visitaré de nuevo y veré si eso es realmente lo que estaban tratando de decir o lo que sea. Y lo tomaré como es. Si en ese momento ese es el mejor lugar para ellas. Porque probablemente están abrumadas solo con la enseñanza que necesitan hacer para la escuela primaria. Correcto, correcto. Porque en México no nos reunimos en clases presenciales. Entonces, ellas pueden tener razones muy válidas para decir que no, ahora no. Pero fue un proceso de escuchar y luego ver que no son solo otras personas las que hacen eso. Yo también lo hago. Así es. Entonces, la conversión sucede codeándose con otras personas. Ujú, así es, correcto. Y a veces está en nuestro trabajo y a veces está en nuestros hogares, familias, comunidades. Pero esa es la naturaleza del ser. Y borrando las asperezas y aprendiendo más plenamente, tal vez, cómo amar y ser amado. Cuando hablamos de volvernos a Dios y al prójimo, eso es hacerlo en el amor. Sí, y también puede suceder a través de, ya sabes, a través de las escrituras o a veces se está escuchando una homilía y tú dices, oh, sí, esa soy yo también, Sí, ajá. pero debo estar abierta a escuchar. Vaya, eso es más fácil algunas veces y otras no tanto, ¿no? Permanecer abiertas. Sí, hay momentos en los que me toca algo relacionado con mi forma favorita de ser o algo de lo que yo estoy convencida. Y otras veces es más difícil decir, oh, tal vez otras personas lo están viendo de manera diferente y tal vez necesito escuchar eso. Sí, una de las cosas que encuentro, Jenny, es algo hermoso en la comunidad, y creo que también es cierto de las amistades, los lugares de trabajo y la familia, es cómo aprendemos unos de otros cómo hacer eso. Debido a que algunos de nosotros tenemos la gracia de que no es un gran problema dejarlo ir. Simplemente ya estamos en el próximo momento presente y abrazando la vida. Y esa es nuestra forma de vida. Pero hay quienes son más, no sé, sentimentales, apegados a lo conocido, a lo aprendido, y no queremos dejar pasar porque es importante para nosotros. ¿Y cómo discernimos y distinguimos qué es lo que soltamos, qué es lo nuevo a lo que nos abrimos? Para mí siempre está cambiando. ¿Cómo hacerlo? Sí, y creo que ese es el valor de tener a alguien con quien puedas sentarte y hablar al respecto, quien pueda escuchar y tal vez ayudarte a abrirte un poco más. Eso también me ha sido útil. Sí, así que mencionaste un director espiritual antes. Podría ser un querido amigo del alma, un amigo espiritual, podría ser un alma gemela, pero alguien, o relaciones que sean confiables, que podamos explorar sin juzgar y llegar a una mayor comprensión.
Puede ser en un grupo de reflexión del que uno haya formado parte y pueda confiar en la gente como lo señalas. Bueno, gracias por traer esto. Creo que no sé qué palabra usar, la capacidad que tenemos para estar abiertas a la conversión y al cambio tiene algún tipo de relación con la confiabilidad de nuestras relaciones, en nuestra propia seguridad interior y relacional. Ser capaz de soltar ciertas cosas para aceptar el cambio o volver a dar un giro. Por mi cuenta sería abrumador o agotador o demasiado. Yo también creo que sí. Cuando tengo la sensación de ser amada y cuidada en la amistad o en mi relación con Dios, en la amistad o en la familia, eso también hace que sea un poco más fácil decir, o tal vez esa no sea la mejor manera. Y sé que está bien, que estoy bien, incluso si veo que este era un lugar en el que estaba desviada. Sí. Pero eso no importa. Janice, escuché decir de una manera que los seres humanos no solo somos hacedores de significado, buscamos significado, un propósito, sino que también cometemos errores. Y esa es una forma en que aprendemos a través de nuestros errores y la reflexión, e integrando el aprendizaje y mejorando a medida que avanzamos. Y preferiría no tener que pasar por los errores para aprender, pero es algo así como incorporado. ¿Y quién fue el que dijo que una vida sin reflexión es... ¿Cómo sigue esa frase? Sí, no vale la pena vivir. Sí, No recuerdo bien. sí, no es fácil, pero vale la pena. Sí, esa es una buena declaración de que incluso si las cosas no son fáciles, algunas cosas tienen suficiente valor como para ser importantes y lo hacemos por su valor. Sí, Gracias. Bueno, me pregunto si podemos cambiar ese pequeño lente un poco y si nos podrías contar algo de tu experiencia al volverte a Dios, incluyendo qué te atrajo y qué te sostiene en una forma de vida franciscana. sí. Bueno, recuerdo que cuando era niña, hace mucho tiempo, solíamos tener esta revista Marignol. Tenía todo tipo de historias sobre lo que los Marignol, las hermanas y los sacerdotes de esa congregación estaban haciendo para hacer que la gente viviera mejor o caminara con personas en su necesidad o les ofrecían una nueva vida, una nueva oportunidad. Y recuerdo que eso me conmovió mucho. Esperaba con ansias que estas revistas llegaran a nuestra casa y me sentaba y las leía y quería hacer algo. Quería poder ayudar a mejorar la vida de alguna manera y poder caminar con la gente. Y esa fue la primera parte. Así que iba a ser de Marignol. Vaya. Y yo estaba sentada en la cocina. Tenía como 17 o 18 años y estaba en la cocina porque ahí teníamos una pequeña máquina de escribir y les iba a escribir una carta. Y mi mamá entró en la cocina y le comenté. Y creo que no era la primera vez que pensaba que yo podría estar eligiendo la vida religiosa, pero esa es otra historia. De todos modos, ella dijo, bueno, si ahí es donde tienes que ir, está bien. Pero también ella me dijo, antes de que te vayas a Nueva York, me gustaría invitarte a pensar en los franciscanos o los benedictinos, porque también tienen misiones. Y eso es lo que me trajo a los franciscanos. Vaya, gracias a mamá. Así que fui a Little Falls un fin de semana y los visité. Y recuerdo sentir paz, una paz muy profunda que me decía, esto es lo correcto, esto es, aquí es donde me puedo conectar y esto será bueno. Y así vine. ¿Y ya habías terminado con la escuela secundaria para entonces? Sí, me gradué en mayo y vine a la comunidad en julio. Vaya, eso es increíble. Sí, sí, fue increíble. Recuerdo que mamá y papá me trajeron. Estaba un poco inquieta, estaba un poco nerviosa, pero llegué aquí y ha sido bueno. Y de lo que me sostiene aquí nombraría dos cosas. Supongo que una es la oración, es entrar diariamente en una relación con Dios y saber, Pablo en Hechos de los Apóstoles dice
que es en Dios que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, algo como eso. Y eso me había permitido poder conectarme cada día y es parte de lo que me sostiene en el viaje. Y yo diría que la otra parte es la comunidad. Es esa relación que tenemos como hermanas entre nosotras y nos apoyamos unas a las otras y el ser amigas unas de otras y también desafiarnos unas a otras y caminar juntas. Ese caminar juntas y hacernos juntas lo que no podríamos hacer solas. Eso es muy cierto. He ido a lugares a los que nunca hubiera soñado que iría porque lo hicimos juntas. Exacto, exacto, sí. Eso también ha sido muy importante. Gracias por eso. Esa asociación de comunidad y oración suena como, no sé, te ayudan a mantenerte enraizada, saludable y conectada con Dios, con los demás. ¿Qué mejor preparación para estar disponible para cualquier servicio que se necesite? Y eso también lo hemos hecho juntas, estar en misión. Sí, sí. Y creo que la misión es algo a lo que todos estamos llamados, a compartir nuestros talentos y nuestros dones con los demás, de alguna manera para servir a los demás, servir a nuestros hermanos y hermanas en el mundo para que juntos podamos mejorar la vida de cada uno, construir el reino de Dios, hacer de alguna manera que la presencia de Dios sea más profundamente sentida por los demás y por nosotros mismos en el proceso. Sí, nuevamente eso es más difícil de hacer si estamos solos, porque si Dios es amor como se revela en las escrituras cristianas, el amor implica una relación, que por supuesto se nos revela en la Trinidad, pero también en el espejo de eso están nuestras relaciones humanas. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo está relacionado, ¿cierto? Sí, Has estado hablando de cómo entiendes la misión. ¿Cómo se relaciona la misión con la conversión? Tal vez incluyendo volverse hacia nuestro prójimo y quién, en tu perspectiva, quién es nuestro prójimo. bueno, creo que la conversión sucede en el camino. Nos relacionamos entre nosotros y estamos abiertos a aprender y a veces no estamos tan abiertos a aprender, pero cuando te relacionas suceden cosas. ¿Quién es mi prójimo? Todo el mundo, y más allá de todos, las criaturas y la tierra y los árboles, y creo que hay muchas cosas que nos ayudan a olvidar quién es realmente nuestro prójimo, nuestro hermano y nuestra hermana. Francisco hablaba de que todo es hermano y hermana, todo el mundo, pero a veces miramos a los demás y son tan diferentes. Ellos creen en algo diferente, su color de piel es diferente o vienen de un país diferente, están al otro lado de esa frontera y de alguna manera olvidamos que todos somos hermanos y hermanas y que estuvimos juntos en este viaje. Es fácil separarse y decir, bueno, estoy en este viaje con estas personas, Correcto. pero está más allá de eso. Y ahora con el cambio climático también estamos viendo cuántos estamos en este viaje con la tierra y los animales y las plantas y los insectos y todo lo demás, Todos los demás. Sí, sí. que todos somos el prójimo, todos somos hermanos y podemos ayudarnos unos a otros. A veces nos hacemos daño, pero eso es parte del camino. Ajá, sí. Y la conversión es reconocer eso. ¿Y cómo podemos vivir de manera que hagamos a Dios más presente, el amor y la compasión de Dios más presentes para los demás y para nosotros mismos? Sí, esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Y cómo cambia con el tiempo? Sí. ¿Qué hora es en este momento? ¿Quién es nuestro prójimo ahora? Sí. Bueno, gracias. Gracias por esta exploración. Para seguir reflexionando aquí un poco más, ¿te ha servido lo que has observado y vivido en diferentes culturas, en diferentes contextos? ¿Puedes compartir un poco más de lo que has hecho y cómo la perspectiva franciscana te ha ayudado en tu ministerio y servicio? Sí, he tenido el privilegio de estar en Venezuela y en México y en Chicago, que dirías que no es un país extranjero, pero mi papá ciertamente pensó que lo era. ¿De la granja?
¿A dónde vas? No sé si deberías ir ahí, pero de todos modos, primero fui a Venezuela, dos de nuestras hermanas que estaban trabajando ahí, bueno, en dos lugares diferentes, realmente estábamos. Y yo estaba trabajando en San Félix y Carol y Rose May estaban ahí en ese momento. Y luego vinieron otras, Carolyn Lowe también, y fui a trabajar a una comunidad donde aún no habíamos trabajado. Estaba como en una montaña e hicimos muchas cosas diferentes. Estaba funcionando la parroquia, pero había mucha basura en la montaña, así que decidimos que íbamos a hacer una gran limpieza y lo hicimos. Conseguimos que entrara un camión y qué diferencia hizo eso. Y bueno, ese es otro lugar donde tuve un momento de conversión. Sé que trabajé para organizar algo y no recuerdo qué era, pero recuerdo que se desmoronó y estaba caminando cuesta arriba y tuve un destello y me dije, bueno, puedes tratar de juntar esto de nuevo y probablemente puedas hacerlo, pero cuando te vayas todo se derrumbará. Y si no es lo que la gente necesita, así que subí la cima de esa montaña y me senté con la gente y tuvimos una reunión y volvimos a la mesa de dibujo y dije, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan aquí? Y las mujeres finalmente pudieron expresarlo. Dijeron, queremos un curso de costura y queremos aprender, queremos primeros auxilios, queremos saber cómo aplicar las inyecciones porque el médico nos dice que inyectemos y nadie sabe cómo hacerlo. Y tuvimos el curso de costura, tuvimos el curso de primeros auxilios y fue genial. Y seguimos reflexionando sobre las escrituras, pero fue un verdadero crecimiento en esa comunidad hasta el punto en que finalmente más tarde algo pasó y pudieron expresar su no en voz alta, en lugar de con los pies. Eso es maravilloso. Lo fue. Siempre tuvimos estas misas. Fue justo antes de Navidad. Le llamaban las misas de aguinaldo y las teníamos en las diferentes comunidades. Pero luego en un momento el pastor y un grupo de líderes decidieron que las íbamos a tener en la iglesia y no en las comunidades. Y este grupo me dijo, no, necesitamos eso aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar y vamos a escribir una carta y me dijeron qué escribir. ¡Qué bien! Entregué la carta y recibimos la misa. Vaya, pudieron ser directas. Pudieron ser directas. Sí, sí. La confianza había crecido y su confianza había crecido. Así que de todos modos, eso era Venezuela. Fue grandioso. En Chicago también trabajé en la parroquia, pero hubo otra experiencia que tuve y fue la organización comunitaria. Las parroquias en el área donde yo estaba, que era Pilsen, que era un área de habla hispana, era donde llegaba primero la gente que venía de México o la mayoría eran de México. Y había muchos problemas ahí que el ministerio parroquial no podía alcanzar porque había demasiado que hacer, como si hubiera demasiada basura, otros problemas donde no había manera de ser dueño de casa. Hubo muchos problemas diferentes. Así que contratamos como parroquia a un organizador comunitario, alguien que fue y visitó a la gente, escuchó y encontró cuáles eran los problemas. Y en un momento entré en el personal con él y esa fue una experiencia maravillosa de aprendizaje y me invitó porque escuchó lo que había hecho en Venezuela. Y él dijo, usted hizo la organización comunitaria. Entonces, de todos modos, eso fue Chicago y fue genial. Y ahora estoy en México, en San Rafael, nuevamente trabajando en la parroquia, una parroquia de 50 aldeas. Escuchamos de jóvenes adolescentes que podían estudiar hasta el 9º grado, pero luego no pudieron continuar con el colegio. Y resultó que solo había una escuela secundaria en toda la parroquia de 50 aldeas. Y esa escuela secundaria estaba en el pueblo donde vivíamos. Entonces hablamos, pensamos y con nuestra comunidad,
las hermanas franciscanas, construimos una casa con 3 dormitorios y con la ayuda de muchos donantes pudimos invitar a esas jóvenes a vivir con nosotras e ir al colegio. Y esa es la otra parte del ministerio en México. Entonces estás involucrada a nivel parroquial en el alcance a algunas de esas comunidades más remotas, pero también en la experiencia de compartir realmente en comunidad y una vida formativa allí mismo. Y ahora el COVID ha interrumpido tanto algo de eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero ha sido muy fructífero. Son cerca de 60 jovencitas que ya terminaron el bachillerato. Hubo otras que vinieron pero no terminaron, y de ellas varias fueron a la universidad. Sí. Así que ahora hay enfermeras, pronto habrá una maestra de escuela primaria, hay psicólogas, hay una abogada, hay muchas profesiones diferentes que nunca hubieran existido. Sí, y cambiará la trayectoria de sus vidas y la vida de su familia. Recuerdo al obispo Ramón Calderón hablando. Al principio le habíamos preguntado cuál es la mayor necesidad y dijo en medio de la pobreza, la mayor necesidad es la educación. Ese es un camino a seguir. Sí, Y esa ha sido una muy buena experiencia. Hermana Isa, sí, Isa Berrones, que es mexicana y ahora también es miembro de nuestra comunidad. Ella y Aurora Tobar, bueno, la hermana Isa ahora está trabajando, tratando de llegar a las jóvenes que se graduaron y tienen sus carreras. Y ahora las está llamando a formar una comunidad, un grupo juntas para reflexionar y apoyarse mutuamente en sus caminos. Y creo que eso es algo realmente hermoso. lindo. Y así ella sigue teniendo una relación y la hermana Aurora también. Sí, lo hacen. E incluso en este tiempo de COVID, ella está en contacto directo con las estudiantes que estarían en nuestra casa si no hubiera COVID. Y continúa apoyando a quienes abandonan inmediatamente el programa y quieren estudiar en el colegio y la universidad. Y así ella también tiene sus pies en cada uno de estos dos lugares y está haciendo un trabajo muy bueno. Sí, ambas son grandes bendiciones de nuestra comunidad, ¿no es así? Sí, lo son. Mujeres jóvenes maravillosas, maravillosas que tienen mucho que aportar. Sí, muchas gracias. Traernos a Venezuela, a los barrios de Chicago y de regreso a México. Mientras doblamos la esquina aquí, me pregunto, ¿qué ves que los valores franciscanos, en un sentido más amplio, no solo la conversión, sino la espiritualidad franciscana, podrían aportar a nuestra vida diaria, a nuestra realidad contemporánea? Creo que el valor de ser hermano y hermana en este momento de nuestra historia es muy importante. Hay mucha división y mucho dolor e ira, y reconocer que estamos todos juntos realmente. Creo que ese valor es muy importante. Otro valor que me parece muy importante es que todo es un don, un regalo. Ah, sí, sí. Lo que recibimos, ninguno de nosotros se lo ganó. Sí, trabajamos. Sin embargo, pude trabajar porque tengo el don de la vista, porque tengo la posibilidad de pensar y de trabajar y de estudiar, y todo es un don. Todo es un don de un Dios bueno y amoroso. Y ese regalo es realmente para compartir Sí, y para caminar juntos. Y esos dos, creo, conversión y contemplación, son muy importantes en este momento. Estos dos valores como que nos unen para saber que no podemos hacerlo solos, que nos necesitamos unos a otros. sí. Y esas son buenas noticias, ¿no es así? Lo son muy buenas noticias. Sí, entonces, ¿hay algo más que quieras decir acerca de la sabiduría franciscana que tal vez le ofrecerías a cualquiera que puede estar anhelando más en sus vidas en este momento? Diría que Dios puso esa hambre en ti y es un regalo. Escúchalo, síguelo y mira a dónde te puede llevar. Ese es un hermoso desafío, ¿no? Puedes llevarnos a horizontes desconocidos. Sí, estaba leyendo eso sobre Harry y Mary Flegel. Oiga, Flegel, sí, y cómo tuvieron este sueño de jubilarse y luego también
hambre de más y a lo que los ha llevado es increíble. Correcto. Están trabajando con las personas sin hogar en Saint Cloud en formas que estoy segura que nunca soñaron que estarían haciendo. Sí, podemos poner un enlace en las notas del programa a la organización Homeless Helping Homeless, que actualmente está trabajando a través del Centro Lincoln, en medio de grandes desafíos financieramente en cuanto a COVID, pero ofreciendo un tremendo servicio de dar un lugar de dignidad y respeto a quienes son nuestros hermanos y hermanas en un momento difícil de su vida. Sí, Sí, y Harry y Mary son asociados en nuestra comunidad. En algún momento estarán en el podcast también. sí, eso sería genial. Leí un artículo en la revista Católico. Católica del Centro de Minnesota se llama. Sí, ahí vi algo sobre ellos. Eso fue hermoso. Sí, excelente. Bueno, esta ha sido toda la conversación. Hemos estado viajando por todo el mundo. Sí, eso es bueno. Es algo muy bueno. Y regresamos a casa y seguimos siendo hermanas en el viaje. Y quiero agradecerte, Janice, por estar con nosotros en el podcast de hoy. Has compartido los aprendizajes de tu vida. Nos has dado algunas ventanas de exploración con respecto a la conversión y la misión encarnada en tu propia vida. Y quiero agradecerte por compartir con nosotros. He apreciado esta rica conversación y te deseo bendiciones de bondad y alegría. Una vez más, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, oyentes, por sintonizar el podcast hoy. Les invito nuevamente para el episodio 36, cuando tendremos a la presentadora invitada, Caroline Tones. Ella entrevistará al padre franciscano Kevin Kelly, fraile de la Tercera Orden Regular de San Francisco, quien reflexionará sobre el desafío de aceptar el cambio, de abrazar la conversión diaria del corazón como una forma de vida. Hasta la próxima. Que sean bendecidos con paz y todo bien.